¿Cómo les va? Bienvenidos a Informe Clipman y hoy tenemos un programa imperdible porque vamos a hablar desde temas que tienen que ver con la inteligencia artificial hasta la corrupción en España. No se pierdan eso porque es un informe imperdible que tiene que ver con lo que está sucediendo en España y lo que sucedió años anteriores, también vinculados a hechos realmente aberrantes de corrupción. Pero ahora hemos hablado más de una oportunidad sobre las predicciones que existen sobre una posible tercera guerra y esta también puede ser nuclear. Pero, ¿qué dice la inteligencia artificial? Bueno, ha predicho que existen 8 motivos para que el mundo vaya a una tercera guerra mundial. Mira. Los especialistas internacionales y militares han tejido sus propios pronósticos sobre qué razones podrían derivar en una tercera guerra mundial. Pero, ¿qué anticipa la inteligencia artificial? Los acontecimientos mundiales de los últimos meses, como la guerra en Ucrania o el conflicto que se extiende en Medio Oriente, han puesto al planeta Tierra en una posición más cercana que nunca a un conflicto global, es decir, a la tercera guerra mundial. Esta situación se produce en pleno auge de la inteligencia artificial y estas herramientas ya son capaces de predecir qué factores tendrían que ocurrir para que estallase esta guerra de difíciles consecuencias. Para la IA, un escenario hipotético podría comenzar debido a una combinación de factores geopolíticos, económicos y sociales complejos. El primero de ellos son las disputas territoriales. Las guerras en Ucrania y Gaza, así como las crecientes tensiones en Corea y China, a menudo se describen como disputas territoriales en su esencia. La inteligencia artificial cree que si estas disputas por la tierra continúan aumentando, podrían inclinar la balanza lo suficiente como para provocar otra guerra mundial o incluso varias en todo el mundo. La segunda posibilidad es debido al avance de los nacionalismos y el populismo. Según la IA, el ascenso de líderes nacionalistas o populistas que promueven políticas exteriores agresivas podría contribuir a aumentar las tensiones y las interrupciones en la comunicación pacífica. Además, la inteligencia artificial sostiene que los líderes populistas podrían socavar las instituciones y alianzas internacionales, debilitando los mecanismos existentes para las resoluciones y la cooperación diplomática. La diplomacia fallida es otro de los aspectos que tiene en cuenta la inteligencia artificial como origen de un posible conflicto bélico a gran escala. La IA analiza que los repetidos fracasos en los esfuerzos diplomáticos para resolver conflictos internacionales podrían erosionar la confianza entre las naciones y crear un ambiente hostil. De hecho, Ucrania-Rusia e Israel-Palestina es un ejemplo palpable. La carrera armamentística tecnológica es otro de los factores desequilibrantes. La IA cree que el temor a quedarse atrás en tecnología podría llevar a las naciones a atacarse entre sí por miedo. Esta faceta es una de las más peligrosas e impulsa a las potencias a fabricar armas cada vez más potentes, como las bombas nucleares. En el planeta hay repartidas más de 12.000 ojivas nucleares, las suficientes para acabar con la vida en la Tierra. También las guerras de patrocinadores, los conflictos regionales en curso, en los que las principales potencias trabajan como patrocinadores, podrían convertirse en guerras más amplias, arrastrando a más naciones a la contienda. Según la inteligencia artificial, las partes interesadas podrían aprovechar otros patrocinadores para provocar importantes focos de guerra.
La escasez de recursos también es un factor que la IA tuvo en cuenta. Sugiere que la intensa competencia por recursos esenciales como agua, petróleo o minerales raros también podría ser muy peligrosa. Los conflictos por los recursos naturales surgen cuando diferentes naciones no pueden ponerse de acuerdo sobre a quién pertenecen, a dónde deben enviarse, cómo protegerlos y cómo utilizarlos. Y la inteligencia artificial cree que podrían desencadenar importantes conflictos transfronterizos en el mundo. Turbulencias económicas. Una grave crisis social global también crearía inestabilidad y desencadenaría disturbios políticos, lo que podría conducir a conflictos mientras las naciones luchan por asegurar sus intereses. La IA también sostiene que la prolongada crisis económica en la era de la globalización podría ser motivo suficiente para que las naciones recurran a operaciones militares. La guerra cibernética. La escalada de ataques cibernéticos podría generar desconfianza generalizada y represalias entre las naciones, lo que podría derivar en una guerra a gran escala. En momentos como estos, la inteligencia artificial generativa, es decir, que crea contenidos como texto, imágenes, música, audios y videos a partir de instrucciones, podría aprovecharse fácilmente para crear propaganda generalizada. La guerra cibernética sigue siendo una de las mayores amenazas a la paz mundial. La inteligencia artificial comienza advirtiendo que es importante tener en cuenta que estos 8 factores son puramente especulativos y que los eventos del mundo real están influenciados por numerosas variables impredecibles. Muy interesante lo que ha predicho la inteligencia artificial, que claro está, se nutre de hechos de la actualidad y también de la carga y de la experiencia que el propio hombre le va brindando. Pero ahora lo que anunciamos al comienzo, corrupción en España. Hay muchísimos hechos. Por eso la radiografía, el camino de la corrupción en el país ibérico. Mirá. El camino de la corrupción en España está cubierto de hechos escandalosos que involucra desde presidentes a monarcas, de funcionarios a empresarios. La lógica ibérica de la mordida involucra también el tráfico de influencia de la esposa de un mandatario, a los contratos amañados en el fútbol que salpica al mandamás del calcio local y a una superestrella del Club Barcelona. España es considerada por el Eurobarómetro como uno de los 7 países donde se considera que la corrupción está más extendida. En los últimos meses, varias causas por corrupción volvieron a irrumpir en la escena pública. El caso Koldo ha reavivado un viejo axioma patrio. La corrupción política es un problema endémico asociado irremediablemente a España. Koldo García, quien fuera asesor del exministro de Transporte José Luis Ábalos y principal señalado en la trama corrupta enfocada, presuntamente, a la compra fraudulenta de material sanitario durante la pandemia. Los magistrados investigan su papel en la compra de mascarillas con sobreprecios y su relación con altos cargos del Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez. La Audiencia Nacional lo acusa de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la hacienda pública y tráfico de influencia. Un nuevo estudio de Transparencia Internacional demuestra que el país europeo sigue cayendo en el ranking. Manuel Castro, especialista en temas internacionales, analiza las 2 últimas décadas de hechos escandalosos en ese país.
Según Transparencia Internacional, España ocupa el lugar 35 de entre 180 países. Los actos de corrupción han sido catalogados en más de 3.700 y han involucrado sobre todo a políticos, a familiares de políticos, a empresarios, a sindicalistas y hasta a miembros de la nobleza. Los más sonados están relacionados con el tráfico de influencias y lavado de dinero, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha ocurrido últimamente con la esposa de Pedro Sánchez, que está siendo investigada por tráfico de influencias, algo similar a lo que le pasó a Juan Guerra, hermano del vicepresidente Alfonso Guerra, vicepresidente en su momento en el gobierno de Felipe González, también por tráfico de influencias. El estudio de Transparencia Internacional refiere que en los últimos 20 años, en España, se registró un caso de corrupción cada 48 horas. Y la investigación de la prensa ha permitido que se destaparan muchos de ellos. Por ejemplo, el caso del involucramiento de funcionarios, empresarios y también políticos en la Operación Púnica, o el caso Noós, donde se vio involucrado el yerno del rey Juan Carlos I y además duque de Palma, esposo de la infanta Cristina en su momento, pero la suma en realidad que estaba siendo investigada era poco, 16 millones de euros. Digo poco en comparación con otras investigaciones por el caso, por ejemplo, del PSB, donde estaban involucrados algunos miembros de UGT, Unión General de Trabajadores, que estaba relacionado con la construcción de viviendas, o el caso Malaya también, o por ahí en tema de el caso Naseiro, donde estaban involucrados miembros del PP, o el caso Bárcenas por pagos indebidos, o el caso de los ERES, donde fueron condenados Chávez y Griñán, miembros del gobierno de Andalucía, también del PSOE. Otro de los casos sonados de corrupción es el protagonizado por Luis Rubiales, ahora expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. Fue detenido por la Guardia Civil en Madrid, procedente de República Dominicana. Fue la consecuencia de una investigación por un caso de corrupción durante su mandato en la entidad futbolística. Antes de que aterrice en Madrid, la justicia ordenó el registro de oficinas y propiedades vinculadas a la pesquisa sobre presunta corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales durante su mandato como presidente de la Federación Española de Fútbol. Investigan si Rubiales cometió el delito de administración desleal al acordar con la empresa Cosmos del exjugador del Barcelona, Gerard Piqué, el traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudita en una operación valorada en 120 millones de euros. En la causa ya hay 7 detenidos. La Real Federación Española de Fútbol, que preside Luis Rubiales, se aseguró 40 millones de euros por cada edición y Cosmos 4 millones de comisión. En esta segunda parte del informe sobre corrupción en España, vamos a hablar de los supuestos hechos de corrupción que involucrarían a la mujer de Pedro Sánchez, sí, del presidente español. Y recordar que Pedro Sánchez es muy, pero muy cuestionado en ese país. ¿Por qué? Porque para conseguir los votos en el Parlamento para ser ungido por segunda vez presidente de la Nación, ¿qué es lo que hizo? Bueno, conmutó las penas a los terroristas separatistas de Cataluña y además acordó con Puigdemont. Esto le ha costado varios dolores de cabeza y una baja en la opinión pública sobre el concepto que se tenía sobre Pedro Sánchez. Vemos la segunda parte. El fútbol, pasión de multitudes, es como muchas veces la política,
un caldo de cultivo para desarrollar hechos de corrupción. Javier Tebas, el presidente de la Liga Española, fue acusado por la agencia tributaria por un supuesto fraude fiscal de hasta 5 millones de euros. La investigación se centra en la empresa Spanish International Marketing AIE, en la que participaba Tebas y cuyo objeto es la prestación de servicios auxiliares a las actividades desarrolladas por sus socios, incluyendo la gestión, explotación y distribución de los derechos del fútbol. Tebas fue administrador único de la empresa, que ya cerró. El analista Manuel Castro también recuerda otros hechos que acapararon la atención pública española por hechos de corrupción. El sistema EDU, o cuando se estaba llevando a cabo un programa para instrucción o educación de funcionarios, que es uno de los más grandes de corrupción, donde estaba el PSOE gobernando la Junta de Andalucía, y se estaba hablando de unos 3.000 millones de euros. Ya que estamos hablando de políticos, no olvidarnos tampoco el caso del 3%, ¿no?, del expresidente de la Generalidad de Cataluña, Jordi Pujol, donde también estaban involucrados miembros de su familia, y se enojaba mucho cuando se le mencionaba ese 3%. ¿Por qué se puede producir este tráfico de influencias que trae aparejado una gran cantidad de otros delitos? Evidentemente porque están cercanos al poder y manejan los resortes y el conocimiento como para poder llevar a cabo eso, porque tienen influencia. Pero no solo la política y el deporte se han visto coronados por hechos de corrupción. También en la realeza. Caso muy sonado, el del rey Juan Carlos. En algún momento se habló o se pensó que era una mordida. En realidad, el rey Juan Carlos había sido un artífice importante que permitió a empresas españolas lograr un gran negocio en Arabia, como es el caso de la construcción del tren a la Meca. Es decir, la negociación del rey permitió que empresarios españoles pudieran tener acceso a tan importante negocio. Lo que sucede es que comenzó una investigación por el hecho de no haber declarado entre 35 y 60 millones de euros en su momento, pero todo eso no se pudo investigar porque el monarca estaba en el trono, y estando en el trono, la persona del rey es inviolable. Pero cuando en 2014, si mal no recuerdo, en junio de 2014, deja el trono en extrañas circunstancias, ahí comenzó toda esta investigación. La historia del monarca, vinculado con el supuesto hecho de corrupción, no terminó bien. Abdicó a la corona y se fue de España. Su renuncia en favor de Felipe VI marcó un punto de inflexión en su figura, que desembocó primero en su retirada de la vida pública hace un año y ahora en su marcha de España ante el descrédito causado por sus presuntos negocios ocultos en Suiza. Tras el comunicado de Zarzuela, el abogado de don Juan Carlos ha informado de que éste le ha dado instrucciones para que haga público que, pese a su decisión, permanece a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que se considere oportuna. La corrupción española escala hasta lo más alto del poder. El presidente Pedro Sánchez se vio obligado a evaluar su renuncia frente a las acusaciones por tráfico de influencia y corrupción en varios contratos motorizados por su esposa, Begoña Gómez. La situación de Gómez, a quien acusan de tráfico de influencias y corrupción en los negocios, ha llevado a Sánchez a suspender sus funciones políticas y considerar su dimisión, una medida que ha provocado multitud de reacciones. El presidente del PP y líder opositor, Alberto Núñez Feijóo, acusa a Sánchez de intentar amedrentar a la oposición, a los jueces y a los periodistas. La denuncia contra la primera dama fue presentada por Manos Limpias, que considera que Begoña Gómez ha venido recomendando o avalando por carta de recomendación con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas abusando de su condición de esposa del presidente de gobierno. Antes que estos hechos, el gobierno conservador del PP, encabezado por Mariano Rajoy, también estuvo cruzado por algunos casos de corrupción.
Algunos dicen que es el juicio del año en España. El martes fue el turno de antiguos altos cargos y tesoreros del conservador Partido Popular del presidente del gobierno español Mariano Rajoy de sentarse ante el tribunal como protagonistas de un proceso de corrupción. Los manifestantes que se congregaron ante la Audiencia Nacional acusaron de ladrones a los 37 presuntos implicados en esta red de apropiación ilícita de decenas de millones de euros de fondos públicos. El tema de la corrupción es algo que no solamente afecta a países como España, se puede encontrar en otros lados, pero el nivel de los casos investigados supera los 3.745 aproximadamente. Pero va desde familiares, empresarios, políticos y hasta miembros de la Casa Real, como es el caso que le acabo de mencionar. Dejamos España por un momento y volvemos al temor que existe sobre la central nuclear de Zaporizhia. Miren, hay un término que yo no lo había escuchado que se llama la pata de elefante nuclear. Y esto tiene que ver cuando se funde el corazón de un reactor nuclear, bueno, produce ciertos elementos químicos que ahora te los voy a contar, que están considerados como los más peligrosos del planeta. Bueno, hay temor justamente que esto ocurra en la central nuclear de Zaporizhia. Mirá. La central nuclear de Zaporizhia, bajo control del ejército ruso desde el 4 de marzo de 2022, se ha vuelto un fantasma atómico que mantiene alerta y ocupados a los especialistas como Rafael Grossi, el director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, una agencia que depende de Naciones Unidas. Ucrania anunció el jueves que las fuerzas rusas tomaron la central nuclear de Chernobyl tras una batalla feroz en el primer día de la ofensiva rusa contra el país. На жаль, вимушений повідомити, що станом на зараз Чорнобильська зона. Lamentablemente tengo que reportar que en este momento toda la zona de Chernobyl y toda la planta nuclear de Chernobyl fueron tomados bajo control de los grupos militares rusos. El temor a que misiles de largo alcance, cargados con 800 kilos de explosivos, estalle sobre uno de los 6 reactores y produzca una fuga de material nuclear, no deja de ser una posibilidad. La catástrofe de la central nuclear de Chernobyl, que también estaba ubicada en Ucrania en 1986, es un drama aún muy presente en toda Europa del Este. De hecho, el incidente, con mayor o menor grado de intensidad, afectó a 3/4 partes de Europa. Las centrales nucleares de Chernobyl y la de Zaporizhia fueron construidas casi al mismo tiempo, con reactores de la era soviética, pero esta última tiene una contención física por encima de cada reactor. Se trata de la cúpula gris y roja en la parte superior de cada reactor nuclear. Así y todo, la posibilidad de una falla en centrales nucleares no deja de sobrevolar el mundo. Además de Chernobyl, se cuenta con el antecedente de Fukushima. Por esa razón, la amenaza rusa sobre la central ucraniana de Zaporizhia es un peligro real. Incidentes como los de Chernobyl y Fukushima puede generar la existencia de elementos tan aterradores como la pata de elefante, considerado el objeto más peligroso de la Tierra. Solo 5 minutos a su lado puede acabar con la vida de una persona en 2 días. Pero, ¿qué es la pata radiactiva de elefante? Se trata de un trozo de lava solidificada de 2 metros de ancho, formado a partir del núcleo fundido del reactor nuclear de Chernobyl, que emitía radiaciones equivalentes a 4,5 millones de radiografías. Recibe ese nombre por su aspecto.
Debido a la intensa radiación que emite, solo hay unas pocas fotos de este objeto. Incluso ahora, casi 40 años después del accidente, entrar en esa habitación podría ser mortal. Y los científicos creen que la amenaza podría persistir durante siglos. El peligro es de tal magnitud que en 2020 se recubrió al reactor 4 con un nuevo sarcófago. La inauguración estuvo a cargo del nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, inauguró este miércoles un nuevo arco protector sobre el siniestrado reactor 4 de la central nuclear ucraniana de Chernóbil, destinado a sustituir el antiguo sarcófago y considerado como la mayor estructura móvil jamás construida por el ser humano. En el accidente de Chernóbil, en abril de 1986, el reactor se calentó tanto que el acero y el hormigón, utilizados para proteger el núcleo, se fundieron y formaron lava radiactiva. A medida que se abrió paso a través de las tuberías y el concreto del reactor 4, el material recogió más componentes, cambiando y transformándose en una compleja mezcla de químicos radiactivos. Cuando esta mezcla de arena, hormigón y combustible nuclear finalmente se enfrió, se solidificó formando un nuevo material llamado corio. Una masa de corio que cayó al corredor de vapor debajo del reactor se conoció como pata de elefante. En 1986, la pata de elefante emitía 10.000 regotens, una medida de radiación por hora, alrededor de 1000 veces la dosis necesaria para provocar cáncer. Para ponerlo en contexto, una hora de radiación a ese nivel equivaldría a hacerse 4,5 millones de radiografías de tórax. En 30 segundos de exposición, al cabo de una semana, el ser humano sufre mareos, fatiga, vómito, sangrado, fiebre y finalmente muere. Cuando llegó el equipo de limpieza, llamado liquidadores, descubrieron que la pata de elefante todavía era demasiado radiactiva para acercarse, dado que el corio es tan raro, ya que solo se ha producido 5 veces en la historia, nadie está muy seguro de cómo cambiará la pata de elefante con el tiempo. Si bien el material nuclear se está enfriando lentamente, es probable que siga siendo peligroso durante muchas décadas. Este es uno de los temores de los especialistas como Rafael Grossi y otros expertos nucleares del mundo que siguen inquietos las alternativas de la guerra entre Rusia y Ucrania en las puertas de la central nuclear más grande de Europa. Lo que te voy a contar ahora tiene que ver también, ya no con la central nuclear de Zaporizhia, sino con lo que quedó del grupo Wagner. ¿Te acordás de este grupo paramilitar que en un momento determinado se llegó a alzar contra el gobierno o el generalato de Vladimir Putin y le costó la vida a su creador? Bien, ¿qué es lo que está pasando ahora con esos milicianos, con esos integrantes que peleaban a favor de Rusia contra Ucrania? No lo vas a poder creer. O sí, mira. La noticia no debe sorprender. En definitiva, se trata de hombres, de mercenarios, cuyo país e ideología es el dinero, el mejor postor. Por esa razón, la información de que mercenarios del grupo paramilitar ruso Wagner, que antes combatían para el ejército de la Federación Rusa, han iniciado su venganza contra Vladimir Putin, uniéndose a paramilitares afines a Ucrania y combatiendo
contra los que hasta el 27 de junio de 2023 eran sus camaradas, no sorprende a nadie. Ese día, el presidente ruso los llamó traidores y poco después, el 24 de agosto, el empresario y dueño del grupo paramilitar Prigozhin moría misteriosamente al precipitarse a tierra el avión de su propiedad después de un estallido en la aeronave. Antes se sucedieron una serie de eventos que vale la pena recordar. Prigozhin había criticado al generalato que conducía la invasión rusa en Ucrania. También denunció que no le enviaban armamentos para avanzar en la conquista del territorio ucraniano. Para comprender lo que está sucediendo con los mercenarios de Wagner, que ahora combaten junto al cuerpo de voluntarios rusos, conocidos como RDK, un grupo de mercenarios pro-ucranianos que aspiran a derrocar a Putin y que Rusia pierda en el campo de batalla. Los 25.000 mercenarios del grupo Wagner detienen su avance hacia Moscú y vuelven a sus bases. Así lo ha anunciado el jefe de la organización paramilitar Yevgeny Prigozhin en un mensaje en Telegram después de un sábado de infarto en el que los wagneritas llegaron a estar a solo 200 kilómetros de la capital rusa. Escuchamos a Prigozhin. Понимая всю ответственность за то, что будет пролита русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану. Las fuerzas de Wagner tomaron la ciudad sureña de Rostov del Don y avanzaban hacia Moscú con el objetivo de hacer caer al Estado Mayor ruso, al que Prigozhin acusó del bombardeo de uno de sus campamentos. En la capital rusa, en estado de alerta, se llegó a instaurar el régimen antiterrorista. El presidente ruso Vladimir Putin calificó de traición el avance de los mercenarios del grupo Wagner en territorio ruso y amenazó a los implicados con un duro castigo. Los líderes de la sublevación deben ser neutralizados, afirmó el mandatario durante un discurso televisado. Además, calificó el avance de los combatientes de Wagner de una puñalada por la espalda y de traición a Rusia. Poco después de esas palabras lapidarias, el mundo se enteraba de la muerte del mandamás del grupo Wagner. Un avión perteneciente al grupo de mercenarios Wagner con 10 pasajeros a bordo se estrelló durante el recorrido entre Moscú y San Petersburgo, según informó la agencia de noticias TASS citando al Ministerio de Emergencias ruso. El jefe de los mercenarios, Yevgeny Prigozhin, que protagonizó en junio pasado una rebelión armada contra el Kremlin, estaba en la lista de pasajeros del avión y, según reportan agencias internacionales, habría muerto en el accidente. Poco después, el mismo Putin confirmaba la muerte del líder mercenario. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha confirmado la muerte de Yevgeny Prigozhin, cofundador del grupo Wagner, cuyo avión se estrelló el miércoles por la noche. El jefe de Estado expresó sus condolencias a las familias de los fallecidos en la catástrofe. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни. И добивался он результатов нужных и для себя, и тогда, когда я его просил об этом для общего дела, как вот в эти последние месяцы. La novedad del cambio de bando de los mercenarios de Prigozhin fue revelada por la fuerza paramilitar disidente del Kremlin, cuerpo de voluntarios rusos. Han afirmado que dentro de sus filas están participando antiguos mercenarios del grupo Wagner. Los antiguos combatientes del grupo Wagner ya participaban en nuestras filas, confirmó el líder del cuerpo de voluntarios ruso, Denis Nikitin. Asimismo, ha defendido la presencia de estos antiguos mercenarios a las órdenes del Kremlin en las filas de las fuerzas opositoras al presidente ruso, como parte de una suerte de reinserción después de haber podido salir del vacío informativo en el que se encontraban en Rusia. Sus ojos se abren inmediatamente a lo que está sucediendo. Entienden dónde está la mentira y dónde está la verdad. Esta gente se puso rápidamente de nuestro lado y hasta ahora ni nosotros ni ellos nos hemos arrepentido, aseguró el líder pro-ucraniano. De esta manera,
el grupo de mercenarios comenzó su venganza contra Putin al responsabilizarlo por la muerte de su ex jefe y de otros 10 integrantes de la plana mayor del grupo Wagner al caer el avión en el que viajaban. Ellos, como muchos otros, descreen en la versión oficial del Kremlin de que se trató de un simple accidente. Muy bien, esta es la actualidad del grupo Wagner, que es un grupo que está extendido a lo largo del planeta y sobre todo en África. En próximos programas seguramente vamos a abordar ese tema también, pero quedará para después. Te vuelvo a agradecer porque estés allí y nos vemos la semana que viene.